Mis amigos, y en esta semana pues hemos estado de celebración, pues este 26 se ha conmemorado el 210 aniversario de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Ciertamente que a pesar de que este día pues ha sido movido para el lunes, se ha declarado día no laborable, pero realmente el 26, que es la fecha donde tenemos que enarbolar a nuestro patricio, de que cada día podamos sentir que somos dominicanos y que gracias a este ilustre ciudadano, pues hoy tenemos una República Dominicana libre e independiente. ¿Qué te parece, Susana? Nada, el ejemplo de nuestro padre, ¿verdad? De nuestro patricio, es el ejemplo que tenemos que seguir, ese ejemplo de ética, ese ejemplo de vida moral, ese ejemplo de sacrificio en pos de un sueño, en pos de sus creencias. Gracias a él y los demás padres de la patria, pues hoy gozamos de un país libre y soberano, como él mismo dijo, aunque se hunda la isla. Mira, Susana, yo creo que es un momento oportuno eh, el, el poder celebrar el que el país pueda reenfocar todo este sentimiento patrio abrazado de la ideología de Juan Pablo Duarte, de su ejemplo, como bien tú planteas, porque realmente ante todo esto que se ha estado, se ha estado produciendo en estos últimos tiempos, sobre todo esta situación con Haití, presencia, ¿verdad?, de muchos ciudadanos de otros países y todo lo que se comenta con respecto a las amenazas del vecino país por su propia condición, pues el Estado debe de definir una mejor política con respecto a lo que es rescatar ese sentimiento patrio, ese reconocimiento a nuestros padres de la patria encabezados por Juan Pablo Duarte. Porque si te fijas, por ejemplo, no sé si por los sectores donde tú has estado moviéndote, sentiste, por ejemplo, este 26 una presencia, ¿no?, cultural, donde nuestros estudiantes y las organizaciones de diferente índole, pues estuvieron haciendo algún evento conmemorativo a esta fecha. No, lo sentí muy pobre realmente, y esto diríamos no nos ayuda como país, aunque hay quienes tienen otra visión de los países y del tiempo. Hay quienes dicen que los países en estos tiempos de modernidad no pueden estar abrazados a su historia, al pasado, cuando pareciera que es una visión un poco errónea históricamente hablando, porque cuando en el tiempo una población lee borrada su historia, evidentemente que es un riesgo, sobre todo cuando tú tienes, diríamos, vecinos fronterizos que por razones naturales pudieran estar, diríamos, de alguna manera provocando sea invasiones pasivas o invasiones por medio de fuerza. Bueno, Basilio, te cuento que por gravitar en espacios académicos, las instituciones académicas, pues estos días no se dejan pasar por alto porque están dentro de la programación de actividades, repito, de actividades académicas, pero como tú mencionabas a tu inicio, sí son con cierta timidez, pero esto es debido
a que como el día es laborable, la mayoría nos encontramos dentro de nuestro trabajo, con las obligaciones y esos comunitarios, como tú mencionabas, esos grupos, pues también se encuentran realizando labores cotidianas que le impiden poder celebrar estos días tan importantes, sobre todo para la historia, para nuestros jóvenes, para ese desarrollo, como tú mencionabas, de ese espíritu patriótico, ese entendimiento de por qué son las cosas, de por qué hoy reconocemos y celebramos el natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez. Entonces ese ejemplo ético le falta a nuestros jóvenes, ese ejemplo ético que tienen que copiar nuestros funcionarios, nuestros gobernantes, ese aprender a devolver, ese aprender a administrar los fondos públicos como que son tuyos. No es lo correcto, Basilio. Los fondos públicos son de terceros y como tal tenemos que dar cuenta, rendir cuenta por lo que se nos pone en nuestras manos. En este caso, la función que decidimos aceptar del Estado Dominicano. Mira, yo creo que justamente el punto neurálgico es ese, es que si no estamos educando a esta generación en base a esos ejemplos, y yo te digo, por ejemplo, anteriormente tú visitabas un pueblo de la República Dominicana en una fecha conmemorativa y eran muchos actos en la escuela, y no solamente porque si te fijas, pareciera que hemos simplificado diríamos, nuestra celebración a las redes sociales. ¿Y por qué esto? Porque si tú te fijas, todas las instituciones, evidentemente a través de sus redes sociales, están haciendo alusión a este momento, a la conmemoración de esta fecha. Sin embargo, en términos reales, tú no sientes que esas instituciones están invirtiendo ningún recurso para poder promover de manera tangible estos momentos. Y la pregunta es, si realmente la forma de promover estos momentos históricos crean algún efecto real en la generación, en esta generación de jóvenes. O sea, entonces como que habría que ver realmente si es efectivo la metodología. Fíjate que hablábamos de momentos actuales, la modernidad, la tecnificación y todo eso, pero recuerda que antes nosotros, por ejemplo, participábamos en grupos teatrales donde se simulaba la Trinitaria, el Trabucazo y todo ese momento histórico. Teníamos que estudiarlo y teníamos entonces que presentarnos ante un público a narrar esa historia, ¿verdad? Y hacerla visual. Pareciera que, y de hecho, si te fijas, esto no solamente servía como un acto de celebración, sino también servía en manera de que ciertos talentos ¿verdad? Del arte pues tenían la oportunidad de descubrirse ahí a través de esos actos. Entonces, como que diríamos, esas metodologías de enseñanza se han ido perdiendo y muy pocas, o sea, en muy pocos momentos uno observa este tipo de actividades. Definitivamente es correcto. La gran pregunta aquí sería, ¿será suficiente el uso de las redes para sembrar en nuestros muchachos ese nacionalismo, ese patriotismo? Yo recuerdo que en mi época de estudiante, lo recuerdo como ahora, Basilio, una vez fue al colegio donde estudiaba ya en bachillerato, fueron del Instituto Duartiano a darnos una charla, la vida de nuestro patricio, y yo lo recuerdo como ahora. Realmente esas actividades que tú mencionas, esa actividad que recibí, pues siembran ese patriotismo en el joven. Yo creo que todo ese bombardeo únicamente por las redes sociales no son suficientes, porque los niños
tienen que ver, los niños tienen que ver, tienen que tocar. Por eso es que ese arte, ¿verdad? Mediante el arte, esas presentaciones, esa dramatización que se hacían en las escuelas o que se hacen en las escuelas, realmente logran que el muchacho entre en el papel, pueda desarrollar de manera más efectiva ese patriotismo que tanto necesitamos. Ese ejemplo, tú, Basilio, que has estado bastante involucrado con los temas, los manejos éticos, finanzas éticas y todo lo demás, pues ese es un tema que desde tu abordaje, porque lo hemos visto, eh, sirve de cimiento para tú poder transmitirle al otro cómo se maneja de manera ética los fondos de terceros, porque eso es lo que manejamos como administradores, como financieros, fondos de terceros. Así es. Fíjate que justamente en esta fecha, pues el presidente de la República se trasladó a San Francisco de Macorís y se hizo un despliegue ¿verdad? De eventos acompañado de las estructuras militares, de los cuerpos castrenses y de entidades civiles y funcionarios de la provincia, diríamos haciendo lo que le llaman una parada del mes de la patria, o sea que sabemos que es el mes de febrero, pero empezando, ¿no? con la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte y una actividad muy colorida y realmente yo entiendo que actividades como esta deben ser replicadas de manera, diríamos, muy seguida durante el mes para que eso que tú planteas, Susana, pueda calar en los jóvenes, o sea, puedan llevarse estos ejemplos y que esta generación pueda consumir, pueda recibir lo que es el conocimiento de lo que ha sido el aporte histórico de estos hombres y mujeres y quiera Dios que a nivel de la escuela se puedan retomar este tipo diríamos, de programas alusivos al conocimiento histórico, a los aportes de los grandes hombres y mujeres que hemos tenido, porque lo cierto es que hay que tener cultura. De hecho, algo importante, Susana, y lo sabes tú, por ejemplo, cuando nos ha tocado estar fuera del país, fíjate que hay capítulos que tienen que ver mucho con la cultura de nuestro país, con su historia, y es muy bonito tú poder sentarte con cualquier ciudadano de otros países, hablar de tu país, hablar de su historia, de tu cultura, y eso realmente es algo que te hace grande porque conoce tu país, puede hablar de su historia y eso es algo que solamente se obtiene si vamos desde el principio, desde temprano, recibiendo, ¿no? Todo ese nutriente, toda esa información para que podamos en un momento poder entonces compartirla con otros ciudadanos. Es correctísimo, Basilio. Todo ese despliegue, ¿verdad?, que hoy se da, hoy que se dio en el día de ayer, antes de ayer, mejor dicho, en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Pero fíjate, Basilio, que todo eso es para el que no se encuentra laborando. O sea, el que tuvo que salir, porque el 26 no es es un día laborable, el que tuvo que salir, movilizarse a su trabajo, no vio o no disfrutó de ese despliegue, de esos desfiles, no pudo ver a su presidente desde, ¿verdad?, desde su fila, desde su espacio, porque se encontraba laborando. Entonces, esos temas tienen que seguir analizándose, tienen que seguir viéndose. La celebración del mes de la patria desde el día 26 hasta el 9 de marzo, se van a estar desarrollando muchísimas actividades alegóricas. Lo que aspiramos es que los dominicanos y dominicanas en algún momento, ¿verdad?, de estas festividades conmemorativas, pues puedan disfrutar y puedan reencontrarse y ese patriotismo que tenemos todos dentro, pues pueda florecer de la mejor manera posible. Así es, nuestra
es verdad, nos sumamos a la celebración de esta fecha tan importante para la República Dominicana, porque como bien tú dices, no siempre tenemos ejemplos que seguir, y Juan Pablo Duarte es nuestro mejor ejemplo como ciudadano, como hombre público, como bien tú mencionabas, un hombre que rindió cuenta, un tema tan criticado y tan exigido por nosotros con todo aquel que administra un fondo público, y que esperamos que también los funcionarios de nuestro gobierno y de las instituciones pues puedan emular, ¿no? Esa enseñanza, y que cada día pues estemos más de cara a la rendición de cuentas. Así que nos vamos arriba con nuestro productor y regresamos con el próximo segmento del programa.